¿Qué tal, amigos de la redcristiana.com? Aquí estamos hoy con invitados especiales, ya los ven en la pantalla. Vamos a compartir testimonios, algo que nos gusta mucho en la Red Cristiana porque definitivamente los testimonios son de bendición, sin duda alguna para nosotros. Y estamos listos, vamos a viajar entonces ahora a otra ciudad. Nos trasladamos en los Estados Unidos de Norteamérica hacia Dallas, Texas. Tengo entendido que están por allí en el estado de Texas y ellos son precisamente, los vemos en pantalla, los pastores Francisco y Viviana Robledo. Privilegio tenerlos aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, Iván, gracias. El privilegio es nuestro. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo contigo, con tu audiencia. Y sí, aquí estamos en la ciudad de Dallas, un poquito caliente, 114 grados y se siente a 118. Eso sí Pero es bueno, caliente. sí, gracias Sí. por la invitación y un gusto estar contigo siempre en la Red Cristiana. Gracias, Gracias. Iván. La verdad que un privilegio estar aquí, de poder, lo que tú dices, el poder del testimonio es grande y sabemos que vamos a hacer de edificación para el cuerpo de Cristo, y el que no es del cuerpo de Cristo todavía lo vamos a traer. Mucho más, con mayor razón. Sí, eso está muy bien. Bueno, Viviana y Francisco, pastores, ya hoy conocemos un poco de su historia, pero vamos a ponerle un poco la retroactividad. Vamos a ir hacia atrás un poco, porque nuestra primera pregunta obvia, ¿cómo se conocieron? ¿En dónde se conocieron? ¿De dónde son ustedes? ¿En dónde nacieron? Cuéntenos un poquitito brevemente esa historia. Empieza en el año 1982, exactamente un 23 de julio. Yo viajé de Cali, mi ciudad, a Bucaramanga, y cuando llegué allí a Bucaramanga fui a acompañar a un primo a llevar a su amiga que estaba con él estudiando en su casa. Fuimos a llevarla a la casa de ella, y cuando llegamos a la casa de ella, la amiga de mi primo se bajó del carro y quien abrió la puerta fue Vivi. Vivi era la hermana de la amiga de mi primo. Okay. Entonces, ese fue el primer contacto visual. Cuando ella me vio, se derritió completamente. Sí. Quedó. Y ahí quedó fechada. Fue. Aquí mi productora Claudia Saugal dice, ustedes siempre dicen lo mismo. Sí, sí, Ella dice... Ella no dijo nada, pero en los ojitos se le notó. No, mentiras. Cuando yo la vi... Yo te apoyo, sí. Cuando yo la vi, le dije a mi primo, wow, ¿quién es ella? Porque lo primero que me llamó la atención de ella fueron los ojos. Y entonces mi primo me dijo, ella es la hermana de mi amiga, pero no, olvídese porque ella tiene novio. Y entonces yo le dije a mi primo, claro, estamos hablando que yo en ese momento no conocía al Señor, no sabía lo que era el cristianismo. Ajá. Entonces yo le dije a mi primo, a mí no me importa porque yo no soy celoso, eso no es problema para mí. Y ahí empezamos una relación de amigos y pasábamos mucho tiempo juntos. Sucedió algo curioso y era que el papá de Vivi no dejaba salir a su hermana con mi primo si Vivi no la acompañaba. Tú sabes, en esa época que era todo tan estricto, mi papá era súper bravo, entonces mi hermana tenía que siempre salir acompañada de mí. Y obvio, yo salía y él estaba ahí. No, ella lo que no sabía era que a mi primo no lo dejaban salir sin mí. Vivi, ahora es importante escuchar la versión vista desde esta otra óptica. Él dice que quedaste derretida y todo eso. Ahora cuenta tú. No, porque yo tenía novio, Por eso, cuenta tú esa parte, a ver, la otra versión. No, porque yo tenía novio y simplemente yo salí a acompañar a mi hermana con su amigo. Lo que pasa es que como pasamos tanto tiempo juntos, porque, claro, mi hermana salía todo el tiempo con mi primo. Con el primo y entonces, claro, la convivencia y mi esposo era demasiado divertido. Vivi, no te saltes esa partecita, es importante. La miré y me miro. Él dice que lo flechaste con la mirada. ¿Qué te pasó a ti cuando lo viste la primera vez? ¿Pasó algo o nada? No pasó nada porque yo tenía novio en ese momento. Entonces yo simplemente iba adjudicada a una misión que era acompañar a mi hermana con su amigo. Y ya. Pero yo aproveché eso. Porque como a mí sí me gustó tanto, yo empecé mi etapa de conquista. Me empecé con todas mis estrategias. Con todas mis estrategias, con todo mi arsenal, empecé mi ataque masivo. Empecé a conquistarla y pasamos tanto tiempo, nos divertíamos mucho, la pasamos increíble y de repente nos fuimos enamorando. Porque hasta el sol de hoy, Pacho es muy alegre, muy jocoso, o sea, nos hace reír. Eso te ganó, eso te conquistó. El tiempo. Exactamente. Y ahí empezó la historia, Ella, claro, como ella dice, obvio,
el novio pasó a la historia. Eso te iba a decir. Aquí hoy, ustedes no lo sabían, pero tenemos al exnovio de Vivi. No, mentira, eso es en América. Eso es por allá en otro programa. Pero ¿qué pasó? Pasó a la historia y así acabó y empezaron ustedes su propia historia. Empezamos nuestra propia historia. Yo no soy de Bucaramanga. Yo nací en Medellín, luego nos fuimos a vivir a Bucaramanga porque mi papá era gerente de una compañía en Colombia, entonces nos trasladaban a muchos lugares. Entonces en ese momento mis papás sí son santanderianos, entonces estábamos ahí. Sí, mi mamá Bravos. plancha con la mano, no mentira. No, claro, suegros bravos, o sea que no era fácil. Sí, entonces ahí yo estaba en mi bachillerato y bueno, luego me trasladé a Bogotá y en ese proceso de traslado a Bogotá, él se fue a estudiar a Pereira su ingeniería y ahí nos desconectamos durante 2 años. Nunca más supimos el uno del otro, jamás. Nada. Contacto cero. Cero. Yo empecé a estudiar mi carrera. Claro, cuando ella se muda a Bogotá, yo regreso a Cali y yo fui una vez a visitarla a Bogotá, pero eso de distancia no funcionaba, entonces decidimos que no seguíamos novios, seguíamos de amigos, hablamos unos cuantos días, pero después nos desconectamos. Y como por 2 años, ¿no? 2 años. Y a los 2 años, yo estando en Pereira, yo viajaba los fines de semana a Cali, a mi ciudad. Y una noche me fui a una parranda en Cali, a una discoteca famosa que había en Cali. Y ¿Cómo se llamaba esa? La Torre de Cali, se llamaba Epsilon, la Torre de Cali. Claro. Y allá estabas. Y en esa discoteca había esa noche un concurso de cuentachistes y yo era muy bueno echando chistes, pues me gané el concurso y el premio era un viaje pago, ida y regreso en avión, con hotel y grabar, participar en los cuentachistes de Caracol, en Sábado Felices. Sábado Felices, un programa muy popular colombiano, que de hecho es casi récord Guinness porque lleva muchos años al aire en la televisión de Colombia, Sábado Felices. Claro. Bueno, pues ahí llegué a Bogotá y fui en la mañana a Caracol y cuando llegué el productor me dijo que yo no podía presentarme así en blue jeans y en tenis como yo había llegado y que la grabación iba a ser al final de la tarde. Entonces mi único contacto en Bogotá era un primo de Vivi, que además era más o menos mi talla de ropa. Entonces lo llamé y le dije, hey, Julanito, estoy aquí en Bogotá y necesito un favor. Y dijo, necesito tu ropa. Y digo, sí, venite para acá. Entonces me fui a su casa, él me prestó ropa decente de salir en un programa de televisión y vine, grabé el programa y esa noche fui a dormir a la casa del primo. Y entonces el primo me contó, me hizo una actualización de dónde estaba Vivi. Ahora ella vivía en Medellín. Entonces me dio el número, yo regresé a Pereira después de Bogotá y estando en Pereira la llamo y cuando la llamo resulta que ella ese fin de semana iba para Armenia a la casa de su hermana por la que nos conocimos a través de mi primo. Ajá. Y Armenia, Pereira eran 45 minutos, yo vivía en Pereira, entonces ahí nos reencontramos ese fin de semana en Pereira, 1986, me acuerdo que empezaba el Mundial de Fútbol, ahí nos reencontramos, sí. Y nos pasamos una semana de parranda en las fiestas de Calarcá. Wow. Estaba en la fiesta de Calarcá, el pueblito al lado de Armenia, pasando el puente. Y eso fue una parranda de pueblo de esas, mejor dicho, pasamos, nos divertimos, nos enamoramos otra vez, nos acordamos de todo. Pero terminó la fiesta y se acabó el verano. Acabó el romance. Ella regresaba a Medellín, yo regresaba a Pereira y yo le insistí que volviéramos a ser novios. Ella no quería. Y entonces yo le dije, bueno, nos vemos en Medellín. Ella se fue el jueves para Medellín y el viernes yo estaba en Medellín visitándola. Con unos mariachis, me recibo. O sea, esa fue persecución permanente, una estrategia ahí, la constancia. Ahí empezó todo porque ese semestre yo viajé 16 fines de semana de Pereira a Medellín en flota occidental, salí a las 12 de la noche. 7 de la mañana estaba en su casa los viernes en Medellín, desayunábamos juntos, ella se iba a estudiar, pasábamos el fin de semana juntos, domingo 12 de la noche, yo estaba en flota occidental de regreso a Pereira, 7 de la mañana, 8 de la mañana estaba en clase en la universidad, 16 fines de semana durante el semestre, y en ese momento, ella viviendo en Medellín, a su papá lo trasladan para Barranquilla. Y yo le dije, no, ahí sí me quedó muy de para arriba, porque a Barranquilla financieramente no podía ir en avión. En carretera eran como 24 horas en bus.
Pero seamos sinceros, tú estabas dispuesto hasta a pie a Barranquilla, no había ningún problema. En bicicleta, el amor te lo tenía que así, fuera. lo que fuera. Entonces yo le dije, esto es curioso porque estábamos en un teléfono público de monedas que eran una innovación en Colombia, los teléfonos públicos de larga distancia. Y entonces yo le dije, no, a Barranquilla no, esto no va a funcionar porque en Barranquilla yo no voy a ir. Entonces y ella dijo, no, pues me quedo aquí a vivir contigo en Pereira. Y yo le dije, no, si usted se queda a vivir conmigo aquí en Pereira, nos tenemos que casar. Yo no creo en eso de juntarse así. Entonces ella dijo, bueno, pues casémonos. Y yo le dije, listo, casémonos. Así. Llame a su mamá. Y cogimos el teléfono público con monedas de 20. Anestesia. Llamamos a la mamá. Contestó la mamá, mami, es que te tengo que decir algo. ¿Qué fue lo que le dijiste? Mami, me voy a casar. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esta tarde. Eso fue como en octubre del 86. Y en abril del 87 nos estábamos casando en Cali. Hace 35 años ya, ¿no? Sí, ya. Wow, qué lindo, años. qué bonito. Ahí en esa época, nada de cristianismo, nada de Jesús en el corazón, nada de una idita por ahí a la iglesia, ni amigos por ahí cristianos. Sí, a velorios, o a la primera comunión de un primito, pero a misa nada. Claro, los dos tenemos trasfondo católico. Yo me crié en colegio de sacerdotes dominicos, ella se crió en las monjas franciscanas. Sí. Sabíamos de Dios y sabemos de la iglesia y de la Biblia, pero practicantes para nada. Sí, cero. Solamente la Biblia en casa abierta, la Biblia abierta en el Salmo 91. Sí, en el Salmo 91, exactamente. Sí. Bueno, ¿en qué momento entonces ustedes escuchan de Dios? ¿Quién se convierte primero? ¿Cómo es esta historia ya en la parte, digamos, espiritual? Bueno, nosotros nos casamos y el primer año fue muy bueno. Estábamos locamente enamorados. Fue bueno porque fue en Pereira y fue muy difícil porque Pereira fue una ciudad tremenda para mí. Muy complejo. Porque él venía de un trasfondo, era rumba, amigos, eran los caleños de Pereira. Trago. Los famosos, tomadera, trago. Famosos caleños, trago, mujeres, entonces fue un poco difícil. Luego nos fuimos a vivir a Bogotá, él ya se graduó y consiguió un trabajo muy bueno allí. Y esos 2 añitos fue como relajado, estuvimos en Bogotá bien. me mejoré, digo yo. Sí. En Pereira yo tomaba mucho trago, éramos muy, muy parranderos. Y claro, el mudarnos a Bogotá, empezar mi primer trabajo como ingeniero, rentamos nuestro primer apartamento, ahí yo me aplaqué, me dediqué a trabajar y en el 89 nace nuestra primera hija, o sea, 2 años después de casados. Exacto, entonces ese tiempo fue como muy estable y ya luego nos fuimos a vivir a Cali, pero yo siempre decía, el día que nos vamos a vivir a Cali, nuestro matrimonio se termina, porque él es caleño. Y yo sé que en Cali la rumba era pesada y era difícil. Ahí estaba en su salsa. No, y estaban todos mis amigos del colegio, de la infancia, mis primos, o sea. Yo no conocía absolutamente a nadie, yo nunca había vivido en Cali, nunca. Entonces, por una situación familiar, terminamos en Cali. Y ahí empezó. Fueron varios ingredientes, ¿no? Primero, una situación familiar a través de la cual su mamá conoció al Señor. Segundo, porque yo encontré un trabajo en Cali con una compañía multinacional donde iba a ganar más, iba a trabajar menos horas, iba a tener mucha más comodidad en cuanto a distancia. El trabajo en Bogotá era 5 de la mañana en una buseta desde Cedritos hasta la Caracas con 17, 5 de la tarde una buseta de la Caracas con 17 a Cedritos, 2 horas en buseta. Yo el fin de semana no quería, era mucho esfuerzo para trabajar en Bogotá. En Cali iba a ser más cómodo, mejor dinero, una posición más alta, pero ella tenía el temor ese de que el regreso a Cali yo pudiera recaer. Claro. ¿Y pasó o no pasó? Claro. Evidentemente pasó, claro. Al poco tiempo, claro, él empezó a los viernes de repente se perdía y llegaba el sábado, andaba, o miércoles llegaba a las 3, 4 de la mañana, o sea, en cualquier momento. Y yo empecé a sentirme muy sola, yo empecé a estar sola, cogía a mi hija, me iba para donde mi suegra, o sea, eran tiempos, empezó a haber un momento emocional muy difícil, un abandono total. Todo, físico, emocional, todo. Y lo único que había era provisión, yo ganaba bien. Exacto. En ese momento pasa otra cosa y es que yo decido
es 1992, 91, 92, y en Colombia se da la famosa apertura económica. Esa apertura económica permitía importar de todo a Colombia, cuanto antes no se podía. Entonces yo decidí salirme de mi trabajo y empezar a comerciar, importar, entre paréntesis, contrabandear, era lo que hacía. Entonces yo empecé a viajar a Panamá y a Estados Unidos a comprar mercancía, a comprar cosas que se vendían en Colombia. Me enredé con algunos individuos de malos pasos del cartel de Cali, que fueron mis clientes porque ellos compraban muchas cosas que se antojaban que en Cali no adquirían. Entonces yo obtenía listas de encargos de muchas cosas para su casa, para sus fincas, para sus laboratorios. Nunca anduve con droga, pero me daban dinero de sus negocios. Y con ese dinero, pues yo viajaba a Panamá y a Estados Unidos, hacía mi lista, mi mercado, mi lista de compras, y yo empacaba todo en Miami en una bodega, mandaba a Cali, allá tenía una bodega donde me recibían, sacaba la mercancía y le entregaba a mis clientes. Entonces empecé a manejar mucho dinero, ganaba súper bien y aparte de eso manejaba mi tiempo. Entonces ahí empeoró todo. Ahí sí, ella no me veía ni en las curvas. Yo me la pasaba viajando. Cuando no estaba viajando le decía que viajaba, pero mentiras, estaba 2 o 3 días metido en una finca por allá en una fiesta en Cali, en Jamundí, cosas así. Entonces, ese comportamiento mío, el abandono emocional, físico, todo lo tenía en la casa porque a ella, a mi hija, no le faltaba nada, pero yo no estaba presente. Entonces ella empezó como a presionarme que yo cambiara y ella se volvió el obstáculo más grande para mis planes en ese momento, que era divertirme. Entonces empecé no solo ahora ya no solo la abandonaba, sino que la agredía, incluso físicamente, la agredía, la insultaba, no te metas en mi vida, déjame tranquilo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un caos completo. ¿Qué pasa por la mente de una persona en ese momento, querido Pastor Francisco? Y qué bueno que abras tu corazón, porque de este testimonio estoy seguro que muchos aprenderemos. Mucha gente que puede estar pasando por una situación como esta. ¿Qué pasa por la mente en ese momento? Imagínate que yo en mi mente en ese momento mi interés era rumbear. Yo me crié, no tuve una buena crianza, mi papá no fue un buen ejemplo en cuanto a la droga, el machismo, mujeriego, la rumba. Mi papá me enseñó, por ejemplo, que el que más mujeres llevara a la cama era más macho, era más hombre. Mi papá a los 11 años, yo tenía 11 años de edad, me metió en un cuarto de un hotel en Cartago con 2 prostitutas y me dijo, ahí está, para que se haga hombrecito ya. No pasó nada porque yo era un niño, esas mujeres no me hicieron nada, pero imagínate la perversión, la distorsión de la masculinidad que tenía mi papá, y eso fue lo que me transmitió. Entonces yo me crié en un ambiente en Cali de rumba, de trago, herencia de mi papá, maldiciones de mi papá, mal ejemplo de mi papá, y para mí la vida era eso, para mí la vida era mujeres, trago, a eso se le revolvía droga y dinero, y yo soy el que más puedo. Y la esposa en la casa. Y la esposa en la casa, criando la hija. Y tal vez creías que cumpliendo económicamente la empatabas, por ejemplo. Exacto. Mi responsabilidad era velar por ella y no faltaba nada. No me fregues, no te metas en mi vida. Todo está bien. Mentiras, todo estaba mal. O sea, para contestar tu pregunta, en mi mente lo que había era el mundo, la vida significa placer, mujeres, trago, dinero que me daba poder y me daba acceso a muchas cosas, claro, y una mujer que me cuidara a mi hija. Claro. Esa era mi vida. Mientras tanto, queremos ver la otra parte, la otra cara. En ese momento, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Pedías ayuda? ¿Tratabas o intentabas de hablar con él o no? ¿Qué pasaba en ti? Contigo? Sí, claro, yo trataba de buscarlo y siempre era súper reactivo, iracundo. Entonces yo también reaccioné de esa manera. Me sentía abandonada, rechazada, sola, o sea, y aparte de eso, como despreciada por él. Entonces, claro, uno tratando de mantener un matrimonio y supuestamente era el matrimonio ejemplo, ¿no? Que era lo que más tremendo parece, porque eso es lo que pasa muchas veces en los países de uno, que wow, el matrimonio, pero no saben verdaderamente porque la ropa sucia se lava en casa. La apariencia. Como decían algunas veces popularmente, decían, no hay matrimonios perfectos, sino mujeres discretas. Vaya situación, vaya cosa. Te digo algo, Vivi, te pregunto, ¿te sentías culpable de algo en algún momento cuando pasaban estas situaciones o no? Claro, porque muchas veces, ¿será que soy yo la que estoy haciendo algo malo y él está reaccionando así? Y por esa falta de conocimiento y por ese
como matriarcado y machismo que hay en los países de uno, como que tú te tienes que quedar ahí porque eso es lo que hay, eso es lo que te han enseñado toda la vida. Y no te dabas la oportunidad de que, bueno, si estás siendo maltratada emocional, físicamente, pues todo tiene un límite, pero yo como que aguantaba y aguantaba tratando de que mi hija tuviera una familia, que en realidad no, pues entre comillas existía porque cuando estaba de buena gana, pues era tremendo esposo y tremendo papá. Pero de repente, pues como dicen por ahí, se le metía el diablito. El demonio. Sí, claro. Y Y era acabas de tremendo. tocar, mira, acabas de tocar un punto muy importante, Vivi, para las personas que tal vez estén viviendo en este momento eso. La mujer en este caso, en tu caso, tenía un temor, o sea, tenías un temor grande, por ejemplo, de si no estaba él, se te iba a acabar la vida, el mundo. ¿Eso es lo que pensabas en ese momento o no? Exactamente. Y llega un punto en que se le vuelve a uno el esposo como un ídolo, que uno piensa que sin esa persona no va a poder salir adelante. Obvio, gracias a Dios, Dios nos restauró, pero muchas mujeres se quedan en esas relaciones tan dañinas y nocivas por años y codependientes y no trabajan en su vida, que eso fue lo que en cierto momento fue lo que me faltó a mí, de poder buscar la ayuda correcta, aunque yo en ese momento recibí al Señor y empezó un proceso. ¿Cómo recibes al Señor? Yo empiezo a ir, una prima de Pacho llega de aquí a Estados Unidos en unas circunstancias bien complejas y ella recibió al Señor aquí y comienza un grupo en casas de oración y me invita, eran todos los martes. Y yo empiezo a ir y yo lloraba muchísimo, era como que yo había encontrado lo que toda la vida había deseado, era a Jesús. Entonces yo lloraba y más por las situaciones que estaba viviendo y yo le empecé a buscar con una sed, una cosa increíble. Fue una transformación inmediata, pero era una lucha espiritual muy fuerte en mi casa porque él no creía y al contrario, él se burlaba de lo que yo estaba viviendo en esa temporada. Era interesante porque ella llegaba del grupo de oración y yo me le burlaba. Yo le decía, ay, ya llegó del grupo de lloriqueo, mírenla, ya llegó del lloriqueo. Pues, ya empezó a llorar. Ya empezó a llorar, ya va a empezar con su... ¿Cómo te enteras, Francisco, que ella está yendo a ese grupo? ¿Ella te dice? Sí, ella me dice, porque yo la veía que... Yo empecé a notarla rara, ella empezó como a bajar su resistencia a lo que yo hacía, ella como que menguó, y entonces yo como que, ¿y esta qué le pasa? Pasó? Claro. Y claro, ella estaba teniendo apoyo espiritual y emocional en ese grupo por estas amigas, se había entregado al Señor, el Espíritu Santo la estaba tratando, entonces ella empezó como a menguar, a orar, y entonces yo noté un cambio y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, estoy en este grupo de oración y así, ya bueno, yo no me oponía, pero me le burlaba, y en cierta manera para mí era favorable que ella fuera al grupo porque me fregaba menos, no chocaba con mis intereses. Entonces, así fue que ella conoció al Señor, ¿no? Así es. Y allí... Y en ese espacio, pues fue algo bien increíble porque yo salgo de ese grupo de oración y me doy cuenta, el Espíritu Santo, ahí es donde yo comienzo a darme cuenta que el Espíritu Santo sí hablaba y te mostraba cosas. Y me di cuenta que mi esposo estaba con otra mujer, con un amante. Entonces... y que estaba en Nueva York. No, espera, te adelantaste. Pero es que es interesante lo que ella está diciendo. O sea, ¿tú crees el Espíritu Santo es el que te revela que Él está haciéndote infiel? No es otra persona, no es alguien que viene y te dice, hey, Vivi. Ok, había pasado algo antes de que el Espíritu Santo le revelara a ella que yo estaba con una mujer. Por mis viajes, yo estaba muy mujeriego, yo andaba, pero mis amantes eran de fin de semana. Yo no tenía un amante permanente o como una segunda casa, una segunda familia, no, era de rumba una noche lo que saliera. Pero entonces, en mis viajes, yo conocí una persona que tenía una agencia de viajes y entonces me daba crédito en mis tiquetes, me conseguía buenos precios, me hacían la reserva, me hacían todo, me mandaban el tiquete a la casa, yo pagaba después. Entonces me hice amigo de la dueña de esa agencia y yo empecé como ese coqueteo de tirarle indirectas y dualidades y a ver si cae. Y nos molestábamos, pero yo nunca salí con ella. Pero
yo tengo un viaje a los Estados Unidos por cuestión de mi contrabandeada, de mis negocios. Y entonces, cuando yo voy a sacar el tiquete, ella me dice, ay, yo también voy para Miami. Y digo, ¿cómo así? Me dice, sí, y voy en el mismo vuelo tuyo. Entonces yo le dije, bueno, pues nos vamos de romance los dos juntos para Miami. Y dijo, listo. Pues así fue. Las sillas fuimos juntos en el avión, vinimos para Miami. Ahí me estuve como 2 o 3 días y luego fuimos a Nueva York. Yo tenía que ir a Nueva York por cuestiones de ese trabajo que yo hacía. Y entonces, estando en Nueva York, es cuando el Espíritu Santo en un grupo de oración le revela a ella que yo estoy con un amante. ¿Cómo así? Cuéntame. Sí. Yo el viernes, antes de ese grupo, fuimos a recoger el tiquete a la agencia de viajes. Y yo llegué a esa agencia de viajes y yo percibí algo, era como extraño. Yo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Llego el martes al grupo y el sábado él se fue para Miami. Pero de sábado a martes casi no me pude comunicar con él y él me empezó como a mentir, como a echar cuentos extraños de que no te pude llamar porque en Miami había que coger un bus y todo eso. Pero yo estaba en Estados Unidos, uno no coge bus en Miami. Y empezó a echarme muchas mentiras. Y el martes llego al grupo de oración y empiezo a orar y empezamos a orar. Y yo salgo del grupo de oración, llego donde mi suegra y yo digo, yo voy a llamar a la agencia de viajes. Y llamo y pregunto por esta muchacha. Y me dice, no, ella se fue para Miami el sábado y hoy está en camino a Nueva York. El mismo itinerario de él. Y yo dije, ahí está. O sea, y fue el Espíritu Santo. Es una cosa increíble cuando de verdad Dios nunca se queda con nada. No hay nada oculto debajo del cielo, literal. Uh-huh. Y entonces yo empiezo a llamarlo, él no me contesta. Es que yo cometí una cosa que, perdón, yo hago una pausa ahí. Después de años de tratar con muchas parejas en infidelidad, esto es un factor común. Los hombres son extremadamente torpes en la logística que mueven para ocultar sus andanzas. Somos brutos, nenen. Entonces, claro, yo cometí varios errores de ese tipo y uno de ellos fue que en el apartamento donde yo estaba en ese entonces en Nueva York, en los teléfonos está el número. Entonces yo le di a ella el número de donde estaba en Nueva York, pero le cambié el área. En ese entonces había 2 áreas en Nueva York. Entonces le cambié el área y claro, ella nunca iba a llamar porque el área le iba a marcar errada. Entonces ella empieza a marcar a Nueva York al número y cuando le decía el número que está marcando está errado, recurre a mi prima, la que le presentó el señor a ella, que vivió en Nueva York y le dice, estoy llamando a Pacho a Nueva York, pero no me contestan. Entonces mi prima le dice, ¿qué número estás marcando? Y le dio el número y mi prima le dijo, no, esa área no es de Nueva York. En Nueva York son una de estas 2 áreas. Entonces ella marcó y yo estoy en el apartamento con mi amante y suena el teléfono, contesta ella, mi amante, y se queda mirándome y me dice, y cuelga y me dice, era tu mujer. Y yo le digo, no. Y claro, Vivi lo que le dijo a la muchacha fue, hola, ¿con quién? ¿Cómo fue que le dijiste? Yo le dije, hola, ¿cómo estás? Es Viviana, la esposa de Pacho. Y claro, ahí mismo me colgó. Claro, de ese lado. Pero fue increíble cómo Dios me lleva, él me da el teléfono y yo voy y me voy al área correcta. Claro, o sea, claro. El Espíritu Santo te lleva para mostrarte la verdad siempre. Total que mi amiga cuelga, me abre los ojos y me dice, era tu mujer. Y yo le digo, no puede ser. Me dijo que sí. Y entonces vuelve y suena el teléfono y era Vivi otra vez. Había una prima de mi amiga ahí y la pusimos a hablar en inglés. Porque Vivi en ese entonces solo sabía decir yes, no y thank you. Eso era todo. Entonces la prima de mi amiga empieza a hablarle en inglés como que no hablara español para que Vivi enredarla. Y yo le decía, yo sé que él está ahí. No, o sea, no me mientan. Y me colgó. Y ya de ahí nunca más. Bueno, ahí colgamos y yo esperé como 2 días a que me pasara el susto. Nos habíamos casado por la Iglesia Católica, yo creía que el matrimonio era para siempre. Fíjate la ignorancia, ¿no? Y cómo el pecado te lleva a creer que puedes llevar ese estilo de vida. Yo pensaba que podía tener amantes y eso, y seguir casado, y no pasaba nada. Entonces, claro, cuando ella me descubre, yo digo, Vi, me va a matar. Yo voy a llegar a Cali, va a tener mis maletas en la puerta, me va a pegar una insultada porque es bonita, pero brava. Y con herencia santanderiana, no le da caspa y no pólvora. Yo dije, no. Qué miedo.
Entonces, claro, yo dije, aquí se acabó mi matrimonio, voy a perder mi hija. Teníamos solo a Andrea, nuestra hija mayor, que era mi adoración, era mi ídolo. Yo dije, se acabó todo. Yo regreso a Cali el viernes. Ella me está esperando en el aeropuerto. Yo salí de último del avión. Ella dice que yo tenía miedo. Mucho miedo. En verdad sí, pero ella lo que no sabe es que en ese momento ella dice, este desgraciado no bajó, porque en Cali, entonces en el aeropuerto, la gente, tú veías los pies que empezaba la gente hacía bajar por las gradas, pero no veía sino que la gente iba bajando hasta que veía la cabeza del individuo. Y ella veía pies y pies y cabeza. Salía gente, y gente, yo no salía. no bajaba. Eso fue horrible. Y era el único vuelo de Miami a Cali en ese entonces. Se quedó, ya se, o sea, se bajó hasta la tripulación, todo el mundo, sí, y él nada. Todo. Él le bajó la maleta al piloto. Cuando yo me subía al avión en Miami, como yo tuve que cambiar el tiquete, a mí me tocó el último puesto del avión. Y claro, aparte que me tocó el último puesto, yo estaba del susto. Yo dije, esta mujer debe estar. Entonces, claro, yo salí de último del avión y llegamos a la casa y ahí sucedió algo que cambió la vida para siempre. En el libro lo contamos, y es que yo ni encontré mi maleta lista, ni encontré una mujer iracunda. Ella me dijo, no importa lo que esté pasando, no importa lo que hayas hecho, yo te voy a perdonar y te voy a esperar. Y aparte de eso, me había hecho una cena ella misma, que para entonces no, su habilidad no era la culinaria. En Colombia tenía empleada. Tenía empleada, ella misma había hecho la cena especial y me tenía 7 regalos. Entonces yo la miraba y yo dije, yo por dentro dije, esta me va a envenenar. Probá primero la comida porque esto está muy raro. Y uno de los regalos va a ser una granada o algo que va a explotar aquí, porque esto está muy raro. Estaba rarísimo, no era lo normal. El Señor había orado en su corazón y ella había recibido instrucción del Espíritu Santo que me perdonara. Pero yo mundano, como, que esto está peligroso, o sea, probar la sopa, probar el arroz. Y ahí empezó como algo, empezó como a retumbar dentro de mí, me dio una segunda oportunidad, yo le bajé el ritmo a mis andanzas, pero seguí en mi doble vida, me invitó a una iglesia cristiana, yo fui por unos minutos, después no quise volver, nunca me opuse que fuera a la iglesia ni a su grupo de oración. ¿Por qué no quisiste volver en esa primera instancia? ¿Qué te pasó? Fue una mala experiencia, fue una iglesia pentecostal sí, demasiado arrebatada. No. Porque no había en esa época otra cosa. Era lo que había en Cali. Y era, entonces yo como que... Un choque. Sí, yo le dije, ¿sabes qué? Si tú quieres venir a eso, está bien, pero eso no es para mí, eso no me invites a mí a eso, eso no es para mí. Y entonces yo sigo con mis andanzas, pero más leves, con mejor logística, voy a decirlo así, más precavido. Pero ella sabía, pero algo empezó a pasar dentro de mí que me empecé a inquietar por las cosas de Dios. En nuestro apartamento en Cali, por visita de un pastor que este grupo de oración de ellas trajo de Bogotá a Cali, empezamos un grupo de parejas, era mi apartamento, pues yo decidí asistir al grupo de parejas con ella y algo me empezó a llamar la atención, empecé a escuchar de Jesús, de restauración, testimonios, hacíamos el grupo de pareja, éramos como 6 parejas base en otras casas. Y eso fue creciendo y un día habíamos en nuestro apartamento más de 100 personas. Ahí nació una iglesia. Que hasta el sol de hoy está en Cali. Esa iglesia sigue existiendo. Entonces, en ese momento, yo un día en ese diciembre me meto una borrachera, pero de esas, mejor dicho, que yo me acuerdo haber dejado a un amigo en un barrio de Cali que se llama El Bosque, y venir hasta Santa Mónica, donde yo vivía, que eran como 15 minutos manejando a las 5 de la mañana, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de dejar a mi amigo en el apartamento donde vivíamos en el edificio. Yo tenía que bajar a un sótano, yo abrir la puerta del sótano, parquear el carro, subir a la recepción, subir 4 pisos porque no había elevador a nuestro apartamento y el nuestro era el penthouse, y dentro del apartamento subir un piso porque el cuarto de nosotros era el dúplex, el segundo. Yo no me acuerdo de nada de eso. Yo solo me acuerdo que abro los ojos. Es como la 1 o 2 de la tarde, estoy en la cama y yo digo, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Qué pasó? O sea, se me borró toda la película, entré en un temor y un pánico, empecé a llorar,
empecé a temblar, estaba con la salud, me estaba deteriorando, me dolía la cabeza, el estómago, guayao, la conciencia me repicaba todas las brutalidades que había hecho la noche anterior. Y allí en mi cama yo empiezo a llorar y le hablo a Jesús. Y le digo, de este que me han hablado, de este Jesús, de este que vino a rescatarnos, que cambia gente. Y yo reté al Señor en alta voz, yo llorando en mi cama solo. Y yo le dije, Señor, si tú eres real, si de verdad tú existes, si eso que dicen de ti es cierto, cámbiame, dale, cámbiame, a ver si puedes, dale, porque estoy cansado, ya no quiero vivir más así. Esto no es lo que yo quiero, estoy aburrido, estoy acabando con mi vida, con mi salud, con mi familia, con mi dinero. Ya no quiero vivir más así. Perdón. Entonces, yo le abro de acá. Entonces, ¿llegó la pizza? Sí, entonces, ella le va a abrir a alguien, ya bien. Entonces, en ese momento que yo hago esa oración, yo gemía, yo estaba gimiendo, y algo pasó ahí. Tanto pasó ahí, Iván, y tu público, que eso fue en diciembre de 1992. Ese fue el último día en mi vida que yo cogí un cigarrillo, me fumaba 3 paquetes al día. Ese fue el último día en mi vida que yo me tomé un licor para emborracharme, y fue el último día en mi vida que yo la noche anterior estuve con otra mujer diferente a ella. El Señor me quitó esas 3 cosas así ese día. Yo nunca más volví a fumar, nunca más volví a tomar y nunca más me volví a acostar con otra mujer que no fuera ella. Entonces, ese cambio, cuando yo al otro día, yo era nuevo, yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya yo no quería tomar, no quería fumar, no quería salir. Entonces, empecé a reconquistarla a ella, pero me pasó la del pastorcito mentiroso. Ahora ella ya no te creía. No me creía. Ella pensaba ya, no, este man ya tiene otra estrategia más sofisticada. Entonces, empecé a tratar de conquistarla, a tratar de acercarme, empecé a cambiar, pero ella no me creía. Ella no me creía. Entonces, ya ahora yo la empecé a notar a ella, fue súper distante, súper lejana, súper, ¿cómo se decía? Como ignorándome. Whatever, como dicen aquí. Sí, whatever. Yo remando ahí y bueno, ¿por qué? Porque ahora... La que cayó en adulterio fui yo. Se cambió la película. ¿Cómo así? A ver, ay Dios. A ver, ¿cómo es esto? Y caí en adulterio con el pastor. Con el pastor que iniciamos el grupo en casa. No. A ver, porque ahora que necesita agua soy yo, espero. Porque... Ahí los papeles se cambian. Ella... A ver, un momentito, porque esto no está tan... Ustedes ya lo manejan muy bien. Ahí se va a preguntar, va a hacer preguntas más. Claro, pues ustedes ya lo manejan muy bien, ustedes ya lo superaron, ustedes son testimonio, pero espere, porque los que por primera vez nos enteramos de esto decimos, ¿cómo? ¿Cómo así? A ver, ¿qué pasó, Vivi? Porque es importante, no podemos pasarlo así tan de volada. El pastor que venía a los grupos de oración en tu casa, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, claro, mi esposo no estaba casi emocionalmente conmigo ni presencialmente, entonces yo pasaba mucho tiempo con este pastor. Mañana, tarde y noche, o sea, mañana y tarde íbamos a todas las reuniones, orábamos, cantábamos juntos, o sea, él me enseñaba, entonces empezó como que él a intimidarme diciéndome, pero tu esposo casi no está en la casa, pero él no te pone mucho cuidado, él te abandona mucho. Empezó como a intimidarme y a meterme por la oreja lo que mi esposo no hacía y que él pudiera ver, que él podía hacer. Entonces, un segundo. ¿Ese pastor era casado, tenía esposa o supuestamente, sí, ¿verdad? ¿Dónde estaba esa esposa de ese pastor? Estaba en Bogotá, y luego ella fue a Cali con sus niños y yo la conocí también. Se quedó hasta en mi casa. No, ella no se quedó, no se quedó en la casa, pero fue algo bien, ¿cómo te digo? Bien confuso, porque yo estaba muy recién convertida. Yo tenía 2 meses de convertida, 3 meses. Claro, me cautivó porque mi esposo me maltrataba, me mentía,
era mujeriego, borracho, de todo, y llega este hombre con palabra de Dios, que sabía mucha palabra, o sea, era increíble lo que sabía. Entonces yo con esa sed y con esa sed de Dios, pero seca en mi alma, pues claro, caí redondita. Él hacía cosas que yo no hacía. Por ejemplo, yo no estaba presente, el man estaba presente. Yo no la escuchaba, él la escuchaba. Yo no le hablaba a Vivi, sino que la insultaba. El man le piropeaba. O sea, él la estaba cuidando, todo lo que yo no hacía, él lo hacía. Entonces, claro, Vivi confundió eso con amor y cayó redondita. Eso con el pastor. Hoy en día, claro. Sí. Un segundito, porque un momentito. Vivi, tú sentías en ese momento, y es importante esto, reitero, el testimonio es importante por estas cosas. ¿Qué estabas sintiendo en ese momento? ¿Te sentías de repente agredida anteriormente, ofendida? ¿De alguna manera pasó por tu mente o algo como una especie de desquite o no? ¿Qué pasa en la mente de una persona en ese momento? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Tú sabes que en ningún momento yo sentí como en vengarme, no. Yo sentía era como que me estaba sintiendo bien de algo que me sentía tan vacía, tan sola, tan abandonada, como que yo era importante para alguien. Entonces, gracias a Dios, nunca sentí como que, uy, se la voy a hacer el doble porque me ha hecho esto y se la merece y lo va a hacer sufrir. No, nada, nunca pasó eso por mi mente. Simplemente era tanta soledad, tanto abandono, tanta tristeza en mi corazón, tanta falta de amor, tanta falta de aceptación incondicional, un amor incondicional, o sea, que supuestamente él vino como a suplantarlo, pero empezaron a pasar muchas cosas hasta espirituales que yo en ese momento no entendía. Yo empecé a soñar con él cosas bien horribles. Yo desde que me convertí, Dios me empezó como, yo soy una intercesora y él me mostraba muchas cosas que yo en mi falta de conocimiento no las entendía. Entonces yo empecé a soñar cosas como que de aquí para arriba era su cara como un demonio, una cosa horrible. La del pastor, la cara de ese pastor. Okay. Sí, entonces yo iba y le decía, yo soñé con esto, no, tal cosa. Luego yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, o sea, yo no quería como hacer eso. Yo siempre lo juzgué, siempre yo nunca pensé que yo fuera a caer en eso. Entonces, Vivi, es importante esto. Tú sabías que estaba mal, eras consciente en ese momento que no era lo correcto. Sí. ¿Qué crees? ¿Por qué los seres humanos tomamos entonces la decisión de hacer lo que no debemos? ¿Qué crees tú hoy con esta experiencia y con este testimonio? Porque pensamos que ese placer inmediato es lo que nos va a saciar siempre, y es una mentira. Es solo un placer inmediato, porque temporal. Lo que viene después va a ser doloroso. O sea, y nos volvemos en un momento tan egoístas que pensamos que eso es lo que nos merecemos o lo que necesitamos, y no nos damos cuenta el entorno y todo el daño que podemos hacer a todo el sistema familiar a nuestro alrededor. Entonces es como que nos cegamos, el pecado te ciega, el pecado te nubla, el pecado te mete en tinieblas y tú no puedes ver absolutamente nada. Y muchas veces uno dice, caí, pero ¿en qué momento caí? O sea, es como en un instante que te lleva el pecado poco a poco, y de repente ya te ves ahí hundido y ya para salir solo Cristo te puede sacar. ¿Cuál sería el freno para alguien que esté pasando por eso en este mismo instante? ¿Qué sugieres tú, Vivi? Que reconozca y que se arrepienta y reconozca que lo que está haciendo no solo es para su familia, sino para uno como persona, porque uno sufre como persona, y que se arrepienta que no es la mejor solución para el trauma, el dolor y los vacíos que uno pueda tener como persona. Esa no es la solución. Y yo le doy gracias a Dios por esas 3 mujeres, 3 amigas mías, que llegaron a mi casa y me dejé en mi sala y me dijeron, Vivi, o sea, si tú te vas con él, va a ser exactamente lo mismo. Vas a empezar a hacer ciclos. Lo que tienes que hacer es sanar tu corazón y quedarte con tu esposo, o separarte por un tiempo. Sepárate por un tiempo pero sánate. No puedes, o sea, correr a otro hombre, esa no es la solución. Y uno piensa que esa es la solución, que el dolor que uno siente, la tristeza en el matrimonio que uno siente, el abandono que uno siente, que la mejor solución es irse con otra persona.
esa no es la solución. Este pastor con el que estabas viviendo esta experiencia, ¿te ofrecía algo? Es decir, ¿te ofrecía algún tipo de garantía de seguridad? Decir, mira, hagamos una nueva vida o no. Me lo llegué a ofrecer, pero su futuro no era bueno, para nada. Ahí para pasó nada. algo en la historia que de hecho en el libro la relatamos y el libro no tiene todos los detalles porque fueron muchas cosas que pasaron en el momento que yo me doy Perdóname cuenta. un segundito, Pastor Francisco. ¿Cuál libro? Porque es importante decirle a nuestros amigos de la Red Cristiana y además lo vamos a tener en la cajita aquí abajito. Ustedes van a tener el link para que adquieran ese libro. ¿Cómo se llama el libro? Ok, el libro se llama Inquebrantable, cómo tener un matrimonio para toda la vida. Escribimos el libro precisamente después de muchos años contando la historia, cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, cómo no sabíamos nada acerca del matrimonio, cómo nació nuestra primera hija, cómo nos metimos en este desastre de vida y cómo Dios nos rescató de ahí, cómo nos perdonamos, cómo nos restauramos y cómo sí hay esperanza para cualquier matrimonio que permita que Dios obre en sus vidas, no importa el tipo de falta que haya. Entonces, el libro se llama Inquebrantable, cómo tener un matrimonio para toda la vida. Está gratis en la página de internet de nosotros, solo tienen que pagar el envío del correo. Ahí buscan amaricudar.org y ahí dice tienda y libro Inquebrantable y ahí lo piden, pagan el envío y le llega directo a su casa. O lo pueden buscar en Amazon porque también está en formato de Kindle. En Amazon Kindle pongan Inquebrantable Robledo y ahí les sale el libro y lo pueden bajar a sus teléfonos, a sus iPads. Pero en la cajita, vamos a poner en la cajita de descripción el link. Bueno, entonces decías. El tema es que cuando yo me doy cuenta que ella está en una ilusión, en algo que no es real. Sí, pero espera un momento. ¿Cómo así que cuando yo me doy cuenta? ¿Cómo te diste cuenta de que tu esposa ahora te está traicionando con el pastor? Creo que este programa va a ser Testimonio de los Robledo, parte 1. Va a quedar como en las series. Y si sabes que sí. Todo, va a quedar en serie. No, pero sabes que sí, tú me invitas a algo y yo estoy seguro, así están acostumbrados nuestros amigos de la Red Cristiana. Una parte 2 es necesaria. Porque además, obviamente, ahorita tenemos transmisión en vivo también en unos minutitos, también aquí en la Red Cristiana, otra transmisión en vivo. Así que yo creo que es importante esa parte 2, pero a manera de adelanto, entonces, Francisco, tú que tienes esa habilidad, como el cuenta chistes de esos sábados felices, cuéntanos qué va a venir en esa segunda entrega, porque por lo menos yo estoy seguro que los amigos de la Red Cristiana, yo estoy así, mira, estoy así, lelo paralelo. Ok, yo me doy cuenta. Ella está rara, está distante, yo ya cambié, realmente yo tuve un encuentro con el Señor me sanó el licor, me sanó los vicios, me sanó todo, ahora yo me meto de lleno a la iglesia, yo era el mayor diezmador de la iglesia, quiero apoyar la iglesia y para ella todo era iglesia, 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 que el coro, que la canción, que la reunión, que la oración, que llevar al pastor a yo no sé dónde, porque el man ese ni manejaba, entonces lo tenían que llevar, traer, se quedaba en la casa de unos amigos, se quedaba acá. ¿Tú te das cuenta cómo se expresa él del pastor? El sí, man ese bien, man. Bien, el bendecido, el bendecido. Hey, y entonces yo la empiezo a notar como rara y un día me doy cuenta que el man como que la miraba y este man la está mirando a mi mujer con otra cara. Entonces Vivi no mentía, ni miente. Para un Vivi lo peor que uno puede hacer es mentir. Y entonces ella me dice que se va con la niña, yo no sé para dónde, y yo le digo, ok. Y entonces yo tenía una moto y ella iba con este señor a dejar algún lugar, no me acuerdo qué era, pero ella me mintió acerca de dónde iba a dejar la niña. Y cuando yo veo que se va para otro lado, deja a la niña en un daycare y sale para otro lado, entonces yo la alcanzo, le atravieso la moto al carro y le pregunto, ¿por qué me mentiste? Bueno, tuvimos ahí una discusión, pero ahí yo ya, aquí algo está mal, aquí algo está mal, aquí algo está mal. Y entonces empecé como esa misma inquietud, pienso yo que ella tenía el Espíritu Santo que le habló que yo estaba con un amante. Ahora yo decía, estos manes tienen algo está raro en esto porque es que no, algo pasa aquí. Y ese fin de semana nos fuimos a un retiro, a una finca, las parejas. Era Semana Santa. Era Semana Santa, nos fuimos a una finca, las parejas que éramos la base de la iglesia, que éramos como 6 parejas. Entre ellas sus 3 mejores amigas. Y en medio de la reunión y en la noche, yo me voy a acostar y cuando yo me voy a acostar, volteo a mirar así la mesa donde estaban y él tenía la mano de él sobre la pierna de Vivi. Entonces yo dije, aquí fue. Entonces ahí ya yo esperé que se acabara esa reunión, vinieron,
y los confronté. La confronté a ella, le dije, esto está pasando, en el cuarto le dije. Que hasta lloramos. Lloramos, gemimos, ella me admitió, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos toda la noche ahí. Nunca había visto llorar a mi esposo así como yo gemía, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí sucede algo que yo no sé cómo pasó, no sé cómo yo decidí hacer eso. Hoy entiendo que fue el Espíritu Santo, porque cuando yo le pregunto a ella qué quiere hacer, ella estaba bien confusa. Ella no sabía si darme una oportunidad, si de verdad yo había cambiado. Ella no sabía si lo que estaba experimentando con este señor era o no era amor, era una confusión. Ella estaba bien confundida. Él la había manipulado con la palabra, con todo. Entonces regresamos a casa. Yo me reuní con la junta, digámoslo así, de ancianos de la iglesia, estas 6 parejas, y hicimos esa reunión y yo les expuse la verdad. Les dije, les voy a contar algo, les prohíbo a cada uno de ustedes que emitan un juicio sobre la vida de mi esposa por lo que yo voy a contar aquí. Les pido que sean confidenciales con esto que voy a contar, pero algo muy grave está pasando. Y es que este hombre ha enamorado a mi mujer y tienen una relación así, así, así. Y quiero que sepan que ese hombre no es un pastor. Ese hombre es un ¿cómo se llama? Un lobo vestido es un lobo vestido de oveja. Además que imagínate, en esa época nosotros bien ignorantes le dábamos todos los diezmos a él, que éramos gente de plata, éramos 6 familias de billete, le dábamos todos los diezmos a él y él se quedaba con el dinero. Y nosotros pagamos la casa donde funcionaba la iglesia, rentamos una casa. Entonces empezamos como que a atar cabos, ¿no? Pero ¿cómo así que todo el dinero se le da a él? Todos los diezmos que ponemos en la iglesia se le da a él y él, no, entonces empezamos a atar cabos. Ella me pidió un tiempo. Un minuto, eso fue bien lindo ese día porque imagínate, la adúltera sentada delante de todo un juzgado y fue tremendo porque en ningún momento yo me sentí juzgada por mi esposo. Él nunca, hasta el sol de hoy, jamás, jamás, jamás. Y eso yo ahora, gracias, sí. Nunca más, hasta el sol de hoy, él nunca me dijo, eres un tal por cual, eres una bandida, nada, nada, nada. O sea, eso sanó mi corazón y pude caminar como a la mano de él porque uno luchando con todas estas emociones, esta confusión, yo llegué a mirar, yo me miraba en el espejo y una vez yo me llegué a golpear yo misma por el odio que tenía yo misma hacia mí. Por lo que había por hecho. Lo que yo había hecho. Por la culpabilidad. O sea, era una cosa horrible, horrible lo que yo llegué a experimentar, porque yo nunca pensé que yo tuviera esa capacidad de hacerle tanto daño a mi esposo, a mi hija que tenía 3 añitos. Y tú misma. Y yo misma, exacto, yo hacerme daño porque el adulterio y la infidelidad y la fornicación no es sino hacerse daño a uno mismo, no es a otra persona, es uno mismo. Entonces fue muy complejo, muy difícil, pero ver cómo mi esposo me apoyó en sus palabras y me perdonó. Esa es la palabrita que venía a continuación en mi boca, el perdón. ¿Cómo llega ese perdón? ¿Cómo llega ese perdón a sus vidas? Es que, ¿te acuerdas de los 7 regalos y la cena que ella me preparó? Sí. Cuando yo descubro esta relación entre ellos y la confronto y ella me acepta, yo tenía una lucha interna muy fuerte porque yo decía, bueno, yo soy un macho, yo soy un varón. Ahora me pusieron los cuernos a mí y ahora yo no me voy a aguantar esto. Eso me decía mi humanidad. Pero mi parte de Dios, que ya estaba trabajando el Espíritu Santo en mí, me trajo clarito. Yo no puedo decir que audible, pero yo entendí esta idea en mi ser y es, así como ella te perdonó, ¿cómo tú no la vas a perdonar si es el mismo pecado? Entonces yo le dije a ella, ¿sabes qué? Yo te perdono, vamos a empezar de nuevo. Entonces ella me pidió un tiempo, se fue a un retiro como de 2 días a una finca a orar, que fue un fracaso el retiro. Y cuando regresó, mientras ese retiro, yo recurrí a sus 2 mejores amigas antes que a la junta de ancianos y le dije a las 2 amigas, mire, está pasando esto, y yo necesito que ustedes intervengan y me ayuden a convencer a Vivi que lo que va a hacer es un error, porque ya yo cambié, de verdad, yo quiero restaurar mi matrimonio, yo la perdoné y todo. Entonces ellas intervienen, Vivi recapacita, ahí hay un evento bien, bien fuerte que narramos en el libro y es que en nuestro apartamento
ese día, un martes de agosto 2 de ese año, ella está con este señor en la puerta del apartamento. No, en la puerta del cuarto nosotros. En la puerta del cuarto, es mi apartamento. Con los tres. Y entonces ellos me están diciendo que se van a ir a vivir juntos. Entonces yo dije, bueno, pues, si se van a ir a vivir juntos, pues, listo, hágale. Pero no se vayan a llevar a mi hija, porque si se llevan a mi hija, los mato. Y esa amenaza nace porque uno de mis clientes era el jefe de uno de los carteles de allá, el jefe sicarios. Y yo estuve en su oficina algunas veces recogiendo dinero para las compras que yo les hacía, y él me ofrecía este tipo de favores. Si yo quería que él me hiciera un favorcito de liquidar a alguien, él me lo iba a hacer gratis a mí no me iba a cobrar. Entonces, cuando yo lo amenazo a ella y a este señor, yo estoy pensando, si estos dos se llevan a mi hija, voy y le pido el favor a mi amigo. Claro, eso se quedó solo en una amenaza, y entonces en ese momento Vivi, algo Dios hace en ella, que ella recapacita y se devuelve y dice, no, yo no me voy. Entonces yo me venía, el viernes siguiente yo me venía para Estados Unidos a mis business, y yo le digo, vámonos entonces para Estados Unidos, tratemos. Entonces ella dice que sí, pero que se va al otro día. Era martes 6 de la tarde. Entonces, y yo me vine el miércoles a las 7 de la mañana. 6 de la mañana. Claro, sacamos el pasaje a crédito en la agencia de viajes de mi amiga. Claro, lo llamamos porque claro, ¿dónde más íbamos a conseguir un pasaje a las 6 de la tarde en Cali? Dios mío. Sacamos el pasaje, ella se fue el miércoles, yo llegué el viernes, estuvimos por 2 semanas en Miami, y un día antes de regresar, en University y Broward Boulevard. ¿Dónde queda IKEA ahora? En IKEA, ahí en Weston, en Fort Lauderdale. Yo le dije a ella, bueno, mañana nos tenemos que regresar a Cali. ¿Qué quieres hacer? ¿Vamos a tratar o no? Y ella me dijo, vamos a tratar, pero yo no regreso a Cali. Dijo, vamos a tratar, pero yo no regreso a Cali. Dije, bueno, pues quedémonos. Y eso hace 29 años. Eso hace 29 años, aquí estamos. Qué tremendo testimonio, diría yo. Permítame, porque ahora la pizza me llegó, fue a mí. Yes, hello. Yes, please come in, thank you. Este testimonio que aquí como lo estamos viviendo, miren, sí, de manera natural, estoy seguro que más de uno está impactado, más de uno tiene que estar así como y eso es preguntándose, por porque fue difícil. Me imagino, más de uno tiene que estar preguntándose muchas cosas, como yo mismo me las pregunto, pero obviamente por factores de tiempo, pues ni modo de seguir preguntando. Vamos a recomendar y sugerir el libro, por supuesto, eso no hay duda, vamos a sugerir ese libro, y yo sugiero una segunda parte, ¿les suena? Claro. Porque hay muchas cosas más para contar, y principal, mucho para aprender de esto, mucho para enseñar, ¿de acuerdo? Así claro es. Que sí. Bueno. Lo que sigue es cómo nos perdonamos, cuánto tiempo tardamos en restaurar la confianza, todo lo que se había roto, cómo Dios se atrevió no solo a darnos la oportunidad de restaurarnos, de perdonarnos, sino prepararnos. Hoy en día somos consejeros, y hoy en día lo que nos especializamos es en parejas, precisamente en casos de infidelidad. Hoy en día nosotros le apuntamos a través del ministerio Amar y Cuidar de que cualquier problema, Iván y tu audiencia, que una pareja enfrente, aún la infidelidad mutua, si 2 personas con el Señor en la mitad hacen un compromiso serio, 100% cada uno, de poner aún su milla extra con el conocimiento correcto de la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en la mitad, cualquier dificultad una pareja la puede sobreponer, cualquiera. No existe para nosotros una dificultad que sea razón justa para un divorcio si antes no le dan una oportunidad genuina al Señor. Amén. Pastor Francisco Robledo, te consiguen ahí en amarycuidar.org. Es cierto, ¿verdad? Sí, señor. Así que vamos a invitar a nuestros amigos y amigas de la Red Cristiana para que busquen allí esta página, amarycuidar.org, y por supuesto, nuestro recomendado, el libro Inquebrantable, cómo tener un matrimonio para toda la vida. El link lo vamos a dejar aquí en la cajita de descripción para que ustedes obviamente conozcan ese libro, lo lean, y todas las preguntas que tengan, por favor, hay que formularlas y hacerlas, claro, porque hay mucho para aprender. Querida Viviana, querido Pastor Francisco, un abrazo para los dos, muchas bendiciones. Gracias por invitarnos. Con mucho gusto, y comprometidos para la segunda parte okay, de este listo.
tremendo e impactante testimonio. ¿Les parece? Sí, señor, claro que sí. Bueno, ahí estamos. Bueno. Segunda parte ya se viene. No se lo pierdan, este testimonio de los amigos Robledo, que yo sigo todavía pensando, todavía sigo maquinando como que acabo de ver una película de esas que uno dice, ¿what? Sí, ¿Cómo es tus posible. hijos? ¿Cómo se enteraron mis hijos? Eso fue tremendo. Esa otra parte interesante. No, ya me imagino cómo enteraron los hijos, cómo manejaron esto. No. Esto está tremendo, así que bueno, la invitación para que estén pendientes. Okay. Ya saben, gracias a ustedes, de verdad, un abrazo para ellos allá en Dallas, Texas. Y a los amigos que no se han suscrito aún en el canal de la Red Cristiana, les invitamos para que lo hagan, es absolutamente gratis, simplemente suscripción. También tocan la campanita para que ustedes estén pendientes de todos los contenidos que subimos aquí en la redcristiana.com y que esperamos sean de bendición para ustedes. Para respaldar nuestro ministerio, porque este es un ministerio de la Red Cristiana, pueden hacer donaciones en vivo aquí en el chat o directamente a Cele o PayPal de clsabogal@gmail.com. Muchas gracias por apoyar a la redcristiana.com. Es un ministerio y lo ponemos a su servicio. La producción de Claudia Sabogal, a propósito, la pueden encontrar ella también en ese canal recomendado, diosentusfinanzas.com, en YouTube, Instagram y Facebook. Por ahora, no es más, pendientes de la segunda entrega de este tremendo testimonio de la familia Robledo. Un abrazo para todos, bendiciones y permiso. Bye. Muchas gracias. Bye.